Hay cosas que pasan una vez y otras que te persiguen para siempre. No son cuentos para asustarte por diversión. Son momentos reales, pequeñas puertas que se abrieron en la vida de gente común y que ya no pudieron cerrar. Hoy te voy a contar 3 historias que no están escritas en libros ni en noticias virales, historias pequeñas, pero con consecuencias grandes. Escúchalas con atención. No solo por el misterio, sino por lo que te pueden recordar sobre tu propia vida. Si te quedas hasta el final, te prometo algo, no solo vas a escuchar historias, vas a sentir el peso de las decisiones pequeñas. Y puede que al terminar quieras hacer algo distinto mañana. Esta primera historia le ocurrió a un joven llamado Esteban. Él trabaja en un supermercado de un pueblo pequeño y todos los días vuelve a casa en bicicleta, incluso de noche. Es un trayecto corto, pero hay un tramo donde no hay casas, ni tiendas, ni nada. Solo carretera, árboles y silencio. Esa noche en particular, Esteban salió más tarde que siempre. Ya eran casi las 11:30. El viento estaba más frío de lo normal y la carretera demasiado vacía. Aunque no era supersticioso, sintió algo raro. Como si alguien lo estuviera observando. Un pequeño hormigueo en la nuca. A unos 30 metros, vio una figura a un lado de la carretera. Primero creyó que era un poste o un árbol. Pero no, era una mujer. No pedía ayuda. No movía los brazos. No decía nada. Esteban sintió un escalofrío inmediato. El tipo de frío que no viene del viento, sino del cuerpo mismo, como una señal. Pensó en detenerse, pero algo dentro de él dijo que no debía. Pedaleó más rápido. Mientras se acercaba, notó un detalle extraño: la mujer no estaba vestida para una noche fría. No llevaba chaqueta, ni bolso, ni siquiera parecía moverse con el viento. Era como si no estuviera del todo ahí. Cuando pasó junto a ella, evitó mirarla directamente, pero alcanzó a ver algo por el rabillo del ojo. La mujer tenía una expresión totalmente vacía, como si no tuviera emociones. Después de pasarla, Esteban sintió que algo no estaba bien. Todo su cuerpo le decía que no mirara hacia atrás. Pero la curiosidad ganó. Giró ligeramente la cabeza. La mujer ya no estaba. El corazón de Esteban empezó a latir más rápido. Miró a los lados. Nada. Miró al frente. Nada raro. Solo carretera. Oscuridad. Silencio. Llegó a casa nervioso, pero intentó no pensar más en eso. Dejó la bicicleta, se duchó, y justo cuando se estaba acostando, le llegó un mensaje de su hermano. El mensaje decía: ¿estás bien? Hubo un accidente en la carretera. Esteban sintió que la sangre se le helaba. Le preguntó a su hermano dónde había sido. Era el mismo sitio donde él había visto a la mujer. Esteban llamó rápidamente para saber si había heridos. Su hermano le dijo que un coche había perdido el control y que el accidente había ocurrido unos 20 minutos antes de que él pasara por ahí. Pero algo no cuadraba. No había ninguna mujer entre las víctimas. Y ninguna persona había sido vista pidiendo ayuda en la carretera. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura inmóvil, esperándolo. Con el tiempo llegó a una conclusión que nunca pudo explicar del todo: si él no hubiera visto a esa mujer, habría bajado la velocidad para revisar el celular. Y probablemente, habría sido él quien estuviera en ese accidente. Hasta hoy, Esteban dice que esa mujer no estaba ahí para asustarlo. Estaba ahí como una señal. Una señal silenciosa. Una advertencia. Un aviso de que su vida todavía tenía que continuar. Y aunque nadie le cree, él sabe lo que vio. Esta historia le pasó a Mariana, una chica de 17 años que vivía sola con su madre. No era una familia rica, tampoco pobre. Solo eran ellas dos, en un departamento pequeño y tranquilo. Su madre trabajaba hasta tarde, así que Mariana solía pasar muchas noches completamente sola. Esa noche no era diferente. Mariana estaba en su cuarto, haciendo tareas, escuchando música muy suave, cuando de repente notó algo. No era un sonido fuerte. No era un golpe. Era la ausencia de ruido. O silencio absoluto. A las 22:43, escuchó claramente una voz venir desde la puerta de entrada. Una voz femenina. Una voz conocida. Dijo: ¿puedes abrirme? Mariana se paralizó. Esa era la voz de su mejor amiga, Sofía. Pero algo no tenía sentido. Sofía vivía lejos. No había dicho que vendría. Ni siquiera sabía la dirección exacta del edificio. Mariana se levantó lentamente, como si cada paso pesara 10 kilos. El pasillo que llevaba a la puerta estaba oscuro. La única luz venía del cuarto de Mariana, atrás de ella. Mientras caminaba, volvió a escuchar la voz: ¿me abres? Esta vez, más suave.
casi triste. Y sí, era idéntica a la voz de su amiga. Pero había algo raro. Algo en la forma en que lo decía. Cuando Mariana llegó a la puerta, levantó la mano para abrir la cerradura. Pero justo en ese instante, su celular vibró en el bolsillo. Era un mensaje de audio. De Sofía. Mariana lo reprodujo. En el audio, Sofía decía con tono alegre: ya llegué a casa. Gracias por hoy, te quiero mucho. El corazón de Mariana comenzó a latir rápido. Muy rápido. Si Sofía estaba en su casa, ¿quién estaba hablando detrás de la puerta? Mariana apagó la pantalla del celular y retrocedió 2 pasos. Miró la puerta sin atreverse a acercarse. Y entonces la voz habló otra vez. Ábreme, por favor. Pero esta vez, no sonaba amistosa. No sonaba a su amiga. Sonaba vacía. Desconectada. Como si la voz intentara imitar un sonido humano, pero sin entender del todo cómo hacerlo. El miedo le subió lentamente por la espalda. Las piernas le temblaban. Mariana dio otro paso atrás. La voz repitió, más fuerte: ábreme. Fue como si el departamento entero se hubiera vuelto más frío. Mariana, temblando, llamó a la policía. No gritó, no lloró. Solo susurró: hay alguien imitando la voz de mi amiga afuera de mi casa. La operadora le pidió que se encerrara en su habitación y esperara. Mientras corría por el pasillo, escuchó la última frase, dicha con un tono tan distorsionado que la perseguiría por años. Yo sé que estás ahí. La policía llegó en menos de 10 minutos. Golpearon la puerta. Revisaron el pasillo. Buscaban a alguien, una mujer tal vez, pero no había nadie. Ni huellas. Ni ruidos. Nada. Como si nunca hubiera habido nadie allí. Mariana y su madre instalaron cámaras después de esa noche. Pero jamás volvió a escucharse aquella voz. Aunque, a veces, cuando está sola y el departamento está en silencio, Mariana recuerda algo que la policía le dijo: nadie podría haber imitado la voz de tu amiga sin que las cámaras del edificio lo registraran. Tampoco sin que los vecinos escucharan algo. Pero Mariana sabe lo que escuchó. La sombra en el cuarto de huéspedes. Cuando Diego se mudó a su nueva casa, pensó que estaba comenzando la mejor etapa de su vida. Una casa amplia, económica, en un barrio tranquilo. Todo parecía perfecto, excepto por el cuarto de huéspedes. Era un cuarto pequeño, con una ventana antigua y una cortina cubierta de polvo. Cuando abrió la puerta por primera vez, un olor frío, húmedo y extraño salió de allí, como si nadie hubiera entrado en años. Diego simplemente dijo: después lo limpio. La primera noche, mientras organizaba sus cosas, escuchó un sonido proveniente de ese cuarto. Era como un roce suave, como si algo estuviera arrastrando los dedos por la pared. Diego fue a ver, encendió la luz, y no había nada. Al día siguiente, encontró un cuaderno viejo dentro del armario del cuarto de huéspedes. La última página tenía una frase escrita con letra temblorosa: si oyes pasos por la noche, no abras la puerta. Diego rió. Pensó que era un chiste de los dueños anteriores. Pero a las 2:37 de la madrugada, se despertó sobresaltado: toc, 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 pasos lentos, húmedos, arrastrados, que venían del cuarto de huéspedes. Diego contuvo la respiración. Los pasos salieron del cuarto, cruzaron el pasillo, y se detuvieron justo frente a la puerta de su dormitorio. 3 golpes. Muy suaves. Y luego, un susurro: Diego, su nombre, dicho con una voz que no era humana. Más fría, más pesada. A la mañana siguiente, Diego intentó abrir el cuarto de huéspedes. Gira la manija, y la puerta no se mueve. Bloqueada. Como si alguien la estuviera sujetando desde dentro. Esa noche, la situación empeoró. Los pasos regresaron, pero esta vez no venían del pasillo, sino del techo. Como si algo estuviera caminando encima de la casa, en dirección a su habitación. Diego, paralizado, escuchó cómo los pasos bajaban por la pared hasta llegar nuevamente a la puerta. Y la voz volvió a hablar: no debiste quedarte aquí. Esa misma madrugada hizo las maletas y se fue a casa de un amigo. A la mañana siguiente, regresó con un cerrajero. Cuando el hombre tocó la manija del cuarto de huéspedes, la puerta se abrió sin resistencia. Fácil, como si nunca hubiese estado trancada. Dentro, el cuaderno estaba en el suelo, abierto. Y en una página que antes estaba en blanco, había una nueva frase escrita con tinta negra: no abras. Nunca abras. Diego puso la casa en venta ese mismo día. Y nadie, absolutamente nadie, ha logrado mantener ese cuarto abierto por más de 24 horas. El último mensaje de voz. Lucas trabajaba como repartidor y pasaba la mayor parte de sus noches recorriendo la ciudad en moto. Siempre llevaba auriculares puestos para escuchar música y mantenerse despierto.
Era una madrugada tranquila cuando recibió una notificación inesperada. Un mensaje de voz. De un número oculto. Intrigado, se detuvo en un semáforo desierto y reprodujo el audio. Al principio solo escuchó estática. Un sonido áspero, como un televisor antiguo sin señal. Sin embargo, después de unos segundos, entre el ruido comenzó a distinguirse algo. Una respiración. Lenta, profunda, demasiado cercana al micrófono. Lucas sintió un escalofrío subirle por la espalda. La respiración continuó durante casi 10 segundos, hasta que una voz masculina, muy grave, susurró: «Estoy detrás de ti». Lucas se giró de inmediato. La calle estaba completamente vacía. Volvió a mirar el celular para reproducir el audio otra vez, pero había desaparecido. No quedaba registro del mensaje. Tampoco del número. Intentó ignorarlo y siguió trabajando. Pero 20 minutos después, recibió otro mensaje de voz del mismo número oculto. Con las manos temblorosas, presionó reproducir. Esta vez no había respiración. Había pasos. Pasos rápidos, irregulares, como si alguien estuviera corriendo directamente hacia el teléfono. Al final, la misma voz dijo: «No corras». Lucas arrancó la moto y aceleró por pura desesperación. Mientras avanzaba, otra notificación apareció en la pantalla. Otro mensaje. Pero este tenía algo más, una foto. Cuando la abrió, el corazón casi se le detuvo. Era una selfie, tomada desde la cámara frontal de su propio celular. Lucas aparecía al fondo, trabajando horas antes, sin darse cuenta de nada. Y detrás de él, en la oscuridad, había una figura alta, delgada, completamente borrosa, con un rostro negro sin rasgos. Lucas lanzó el celular al suelo del susto. A la mañana siguiente, cuando regresó para recogerlo, la foto ya no estaba. Los 3 audios también habían desaparecido. Solo había un mensaje en la pantalla, enviado a las 3:03 de la madrugada: «Volveremos a vernos esta noche». Lucas renunció al trabajo nocturno y nunca más volvió a contestar llamadas de números desconocidos. Y así llegamos al final de este video. Si alguno de estos relatos te puso la piel de gallina, recuerda apoyar con un like y suscribirte para no perderte las próximas historias. Cuéntame en los comentarios, ¿qué relato te impactó más? ¿Has vivido algo parecido? Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos muy pronto. Buenas noches, si es que puedes dormir.